Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Si lo encontramos, vamos a dar lectura. Génesis 1, 26 al 28. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hace unos días estaba con algunas personas, y entre ellas había una persona, y en una charla, esta persona profesa ser creyente, profesa ser cristiana, y en una charla hizo algunos comentarios que, siendo sincero, me irritaron bastante. Estos comentarios eran bastante denigrantes hacia la figura del ser humano, hacia la figura del hombre y sobre todo hacia la mujer. Y era una mujer ella. Cosas como lo peor de la creación que Dios hizo fue el hombre. Hablando en forma general, no en forma genérica, el ser humano. Como diciendo, si nosotros no estuviéramos aquí, el planeta funcionaría mejor. Si nosotros en realidad no merecemos nada, el ser humano no es nadie, no es digno de nada. Si tiene algo, es porque es por un puro favor. No tiene valor, no tiene ningún tipo de valor. Y cosas por el estilo, y cosas que quizás en un lenguaje que no puedo reproducirlo, que no son propios de un cristiano, digamos, también dijo palabras similares. Entonces, realmente me irritó decir cómo una persona que profesa ser cristiano piensa estas cosas sobre la figura del hombre, y quisiera quizás retomar una idea que tuve hace un tiempo de hablar sobre qué es el hombre, pero en este momento quisiera hablar y empezar por el principio, que el hombre es la imagen de Dios. Pero en este día no voy a definir qué es la imagen de Dios, qué significa la imagen de Dios, sino que más bien voy a definir quién es imagen de Dios. Y en el texto que leímos, uno dirá, bueno, está claramente que el género humano es la imagen de Dios. Tanto hombre como mujer son la imagen de Dios. Pero en realidad esta respuesta o esta aseveración no es unánime a lo largo de la historia de la Iglesia, ni lo es hasta hoy. Hay personas que no creen que la imagen de Dios esté tan presente como en el hombre como en la mujer. Hay personas que creen que en realidad la mujer contiene una imagen derivada de Dios del hombre, que no tiene la imagen plena tal y cual como la que fue grabada en Adán, como la que tiene Adán. Y quisiera citar para que vean esto, por ejemplo, el conocido escritor y maestro de la iglesia Agustín de Hipona, que muchos lo conocen como San Agustín. Él, en La Ciudad de Dios, en su famoso libro, dice: la mujer es imagen de Dios, sí, pero solo en cuanto es imagen del hombre.
La plenitud de la imagen, por tanto, no está en la mujer, sino en el hombre. Tertuliano, otro padre de la iglesia, dice: la mujer es la puerta del diablo, la entrada al pecado. Por eso el hombre es el verdadero portador de la imagen de Dios. Juan Crisóstomo, él dice: el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La mujer, sin embargo, fue creada para ser ayuda y reflejo del varón, y no como portadora de su imagen. Y uno que conocemos todos, para ver que la iglesia reformada no está exenta de este pensamiento, sino que está muy presente. Martín Lutero dijo: la mujer no fue hecha para gobernar ni para enseñar públicamente, sino para ayudar y sujetarse al hombre, quien es la principal imagen de Dios. Y muchas de estas personas argumentan, por ejemplo, aquí en Génesis 1, diciendo, porque debemos entender una cosa: la palabra Adán tiene al menos dos connotaciones. Uno es un nombre propio, el nombre del varón, de Adán, y la segunda connotación se usa en forma genérica para hablar de la humanidad, del ser humano. Y cuando leemos este texto tenemos que distinguir de quién está hablando. Estas personas que creen esto que acabo de decir, ellos dicen que en realidad en Génesis, el texto que leímos, está hablando de Adán, el hombre, que no está hablando de la humanidad. Y vamos a volver a leer. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí en el original hebreo es Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Aquí está el mandato de dominio, el mandato cultural: señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, otra vez la palabra Adán, ahí, a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Para ellos este último es simplemente un resumen de Génesis, el capítulo 2. Pero en realidad el que lleva la imagen de Dios es el varón, es Adán. Y cuando se utiliza la palabra hombre, se aplica a Adán solamente. Pero el versículo 28 es aclarador. El versículo 28 dice: y los bendijo Dios, plural, y los bendijo Dios, y les, plural, dijo: fructificad, y aquí vienen verbos en plural: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. Todos estos verbos están en plural. ¿Y sobre qué cosa? Los peces del mar, lo mismo que en el versículo 26. Las aves de los cielos, lo mismo que el versículo 26. Y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, lo mismo que el versículo 26. Entonces el mandato y la autoridad de dominio y la dignidad en este texto está clarísimo que es para hombre y para mujer. Y utilizar la palabra Adán para aplicarla a hombre es tergiversar las escrituras. Pero el texto preferido de estas personas no es este. El texto preferido de estas personas es 1 Corintios 11:7. Ese es su texto preferido. Y en este texto, 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. No quiero entrar en una exégesis de este texto, simplemente voy a decir que ellos confunden dos cosas. Todo Corintios está escrito con la intención de regular la funcionalidad de la iglesia, la funcionalidad en el culto de la iglesia. Cómo debe funcionar los dones, cómo deben funcionar dentro de la reunión, cómo debe funcionar un profeta, cuáles son los dones del apóstol, cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. El objetivo de 1 Corintios es la funcionalidad. Y este es el contexto, sobre todo en Corintios 11. El contexto es cómo debe funcionarse y cómo debe hacerse las cosas
dentro de la reunión litúrgica pública. Y ellos confunden funcionalidad, y esta es la raíz del problema, funcionalidad con esencia. Aquello que se hace confunde con aquello que se es. Si se hace cierta cosa y esa cosa parece ser inferior, entonces se es inferior. Ellos confunden funcionalidad con esencia. Por ejemplo, la Trinidad, ontológicamente, es decir, en su esencia, ¿el Padre es igual al Hijo? Sí. ¿El Hijo es igual al Padre? Sí. ¿El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo? En esencia, en dignidad, en poder, sí. Pero funcionalmente son distintos. ¿Quién fue el que descendió, dejó su trono desde lo alto, se hizo hombre, se hizo siervo, murió en una cruz humillado? Fue el Hijo. Y esa humillación del Hijo lo hace esencialmente inferior. De ninguna manera. Otro ejemplo, si yo tengo dos billetes, uno de 1.000 pesos y uno de 10.000 pesos, en funciones, ¿son iguales? No. El de 10.000 pesos tiene 9 veces más poder adquisitivo que el de 1.000 pesos. Pero en esencia son dos pedazos de papel con tinta. Su valor objetivo es el mismo. Su esencia es la misma. Entonces estas personas confunden funcionalidad con esencia. Y es cierto que da ciertas funcionalidades el hombre a la mujer y ciertas funcionalidades al varón. Pero esto no los hace a ninguno de los dos inferiores, y esto nosotros lo entendemos, pero ¿qué implicaciones tendría si decimos que en realidad la mujer no es igual en su esencia al hombre? Degradaría su valor. No sería tan humana, no sería tan imagen de Dios. Y el valor que tenemos es porque somos imágenes de Dios. Por ejemplo, tendría implicaciones en la salvación. O sea, ¿qué pasaría si Cristo vino como hombre? ¿Cómo puede ser representante como hombre, como esencia de varón? ¿Cómo puede ser representante de alguien que no es igual a él, que es la mujer? Esencialmente no es igual a él. Por ejemplo, lo que se perdió en Adán fue la plenitud de la imagen de Dios. Si la mujer nunca tuvo esa imagen plena, no hay entonces imagen plena que restaurar. O tiene, por ejemplo, sus implicaciones éticas o sociales. Como dije, hay desigualdad. Y este es el argumento que se utilizó para esclavizar a personas. No son tan humanos, no son tan dignos, no son tan buenos. Entonces estaría bueno, o sea, sería justo, sería éticamente justo, sería correcto limitarla en sus capacidades públicas o en sus capacidades sociales. Sería ético no darle una educación que merece a la altura del hombre, porque no es tan humana, no es tan digna como el hombre. Y quisiera terminar preguntándome una cosa. ¿Esto permanece en la iglesia hoy, esta actitud? Yo diría que en tiempos actuales no tanto. Pero si hay algo que debo decir es que a veces se han utilizado textos y a veces la cultura argentina lamentablemente, y quiero aclarar, no soy feminista, pero lamentablemente la cultura argentina es bastante machista. Y la iglesia es influenciada por este pensamiento. La iglesia es influenciada. Y la iglesia a veces en pos de... quizás disfraza machismo de santidad, de rigurosidad, no solo dentro de la organización, sino que dentro de cada individuo. He notado
y lo puedo decir con tristezas, a veces en reuniones, a veces en comentarios denigrantes hacia esposos, hacia sus esposas, sobre no, debe hacer tal cosa, no, está para hacer tal cosa. Lo he escuchado, hermanos, lo he visto. Y esta actitud a veces está revestida de santidad. Y a veces utiliza textos y se justifica como, no sé, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, o las mujeres callen en las iglesias, o como es vaso más frágil, entonces es inferior. He notado chistes o comentarios que realmente denigran la dignidad. Y esto es gravísimo, hermanos. Diría que cualquiera que en pensamiento o en actitud, cree que la mujer en su esencia no está en imagen de Dios o no tiene el mismo valor que un hombre, es una herejía, hermano. Es una herejía. Y el Señor nos guarde, y lo digo por mí, porque muchas veces, varias veces, más de las que quisiera, me he encontrado con personas que me corrigieron y me dijeron: no está bueno lo que dijiste, no está bueno que pienses así. Cuando yo creía que mi pensamiento era correcto y lo disfrazaba quizás de piedad. Varias veces, y tuve que pedir perdón por algunos comentarios que he hecho, que en mi mente eran comunes. ¿Por qué? Porque lo tenía dentro, aprendido de la cultura. A veces disfrazamos la cultura de piedad. El Señor nos libre. Y quisiera terminar leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Y te pido